Gloria a Dios, mis amados, pues ya estamos en la palabra de Dios, amén. Hace algunos minutos estábamos por allá predicando en la iglesia remanente, donde nos gozamos delante del Señor, amén. Y Dios aquí nos seguirá enseñando en el libro de Ageo capítulo 1 y vamos a leer del verso 7 en adelante. Dios nos enseñaba hace un momento en la iglesia remanente de que tenemos que echar mano del recurso que Dios nos ha dado a través de su palabra. Indiscutiblemente, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que nos tenemos que manejar en esas dos naturalezas, haciendo alusión a lo que dice el verso 1 y verso 2, de cómo Oseas, por mandato de Dios, va sobre el gobernador y sobre el sacerdote de aquella ciudad. ¿Amén? Y les dice que se pongan a meditar, y les dice, pónganse a meditar. Al llegar el profeta Oseas hacia el pueblo solamente le decía, no es tiempo para nosotros, no es tiempo para nosotros. Indiscutiblemente tenemos que tomar algo muy en cuenta, porque el profeta Oseas les replica y les dice, pero si es tiempo de que estés artesonando tu casa, si es tiempo para que, ¿verdad?, hagas las múltiples ocupaciones, ¿verdad?, que hay en tu vida, pero no para reedificar la casa de Jehová. E indiscutiblemente tenemos que tomar algo en cuenta, que siempre tenemos que estar en la disposición de anhelar ser restaurados a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Meditemos el tiempo que tenemos de convertidos al Señor. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos de haber declarado a Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿1 año? 2 años, 3 años, 10 años. Pues indiscutiblemente, mientras el Señor venga, o si no, antes nos manda llamar a su presencia, tenemos que tener un estilo de vida meditando en su palabra. Meditando en su palabra. Es un mandato de Dios a Josué, amén, para que medites de día y de noche. El meditar en la palabra de Dios va a generar en nosotros un deleite, hermanos, cuando realmente, amén, ansiamos meditar o leer o aprender. Por eso, amén, cuando se medita y se aprende en el Salmo 1, dice, amén, hablando del bienaventurado, dice que en la ley de Jehová está su delicia. Amén. En ella medita de día y de noche. Amén, amén. Cuando no meditamos en la palabra, amén, entonces no meditamos en nuestro caminar. Y caminamos como bien nos venga en gana. Amén. Si la multitud o la mayoría camina hacia un lado, pues nosotros, sabiendo que aunque no es correcto que vayamos a un lado o a otro lado, a diestra o a siniestra, siempre como seres humanos queremos seguir la multitud. No puede estar tan mal. Señor, no puede estar tan mal. Yo creo que tú estás equivocado. Mira, todos están para este lado. Sí, lo que tenemos que entender es que los pies del ser humano son presurosos hacia el mal. Lo que tenemos que entender es que, amado hermano, ya no tenemos, ¿verdad?, ya no tenemos meses de nacidos, tenemos años. Amén. Unos tienen 15 años, otros 20, otros tenemos 50, pero todos ya tenemos que darnos por enterado que hay un bien y hay un mal. Amén, amén. ¿Por qué le digo esto?
Porque hay gente que sí menciona, ay, pues no le hago mal a nadie, ay, ¿qué tanto es tantito? Yo creo que Dios exagera y pues todos corren a hacer esto, sí. El problema aquí es que mientras el mundo entero, amén, corrió a hacer lo malo, hubo alguien que no se dio a los caprichos ni a las demandas del mundo y prefirió estar en el camino, aunque eso le costara el ser sacrificado. Se llama Jesús. ¿Para qué? Para que podamos nosotros meditar la forma en que estamos caminando, iglesia. Amén. Por eso dice en el verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Amén. Amén. Muchas de las veces podemos nosotros anhelar mucho dentro de la iglesia. Queremos predicar, queremos cantar, queremos danzar, queremos evangelizar. El problema aquí es que no se trata de que te llenes de un grupo de personas y los conduzcas a tu camino torcido. El camino torcido, amado hermano, del camino torcido destila, amén, destila la depresión, destila la desesperación. Del camino torcido destila la queja, del camino torcido destila el mundo, amén. Del camino torcido destila la carne. Salmo 40, alabado sea el Señor, amén. En el Salmo 40 podemos darnos cuenta que antes de que el Señor sacara o nos sacara del pozo de la desesperación, amén, desde antes, amén, nosotros en desesperación, en tribulación, en queja, en lamento, pero para que Él pudiera, amén, para que Él pudiera ponernos sobre un fundamento glorioso, tuvo que enderezar nuestros pasos o enderezar nuestros caminos, amén. 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 Enderezó mis pasos y puso mis pies sobre la roca, dice el Salmo 40. Por eso dice aquí: meditad sobre vuestros caminos. Amén. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué es meditar según la palabra? Preguntarnos a nosotros mismos: ¿estoy haciendo bien las cosas? ¿Estoy caminando correctamente? ¿Me seguiré conduciendo, me seguiré justificando de mis errores, de mis carnalidades, amén, haciendo alusión a los defectos de otros? ¿O realmente he meditado en el camino, la verdad y la vida, que es Cristo? ¿Cómo me tengo que conducir? Como Cristo se condujo en este mundo, porque Él vino a marcar el camino. Por eso dice la palabra: subir al monte y traer madera. Amén. Y lo hemos aprendido, amado. Pero en ocasiones se nos olvida. ¿Cuántas veces no hemos aprendido de esta porción bíblica? Y Dios nos sigue enseñando de una y otra manera. Y dice el verso 8: subir al monte y traer madera y reedificar la casa. Amén. ¿Cuántos no queremos que Dios habite o siga habitando en nuestro corazón? Yo creo que todos. Amén, amén. Sí, amén. Pero no queremos subir al monte, amén, porque subir al monte es ir al altar para sacrificar esta carne, amén, que ni quiere ni puede acercarse a Dios. Amén. Subir al monte y traer madera, lo hemos aprendido en una tipificación. La madera es un tipo de la carne, amén. Hay una madera, amén, que es la madera de acacia, que no tipifica la carne del ser humano, tipifica la humanidad de Cristo, porque es la única madera sobre la tierra que es incorruptible, no se pudre, no se corrompe, y es un tipo de Jesús, el hombre perfecto. Amén, amén. Amén. Sí. Entonces dice la palabra: y reedificar la casa. Y la pregunta era: yo quiero que el Espíritu Santo more en mi corazón. Déjate edificar la casa. Deja reedificar la casa. Amén. ¿A quién le dedicas tiempo?
quién es tu confidente, quién es tu compañero de batallas, en qué o con quién peleas en tu milicia. Alabado sea el Señor. Amén. Por eso dice la palabra, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si algo hemos aprendido, amén, lo aprendíamos en Romanos capítulo 12, amén. El anhelo del corazón de Dios es que le conozcamos y que Él ponga su voluntad en nosotros. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento y podréis conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios agradable y perfecta es que el que se deje reedificar la casa no se va a perder. ¿Por qué? Porque medita, amén, antes de dar un paso. Así es. Oye, es que todos van para allá, yo ahí voy también. No, tenemos un diseño, un gobierno, amén, y tenemos una salvación que cuidar. ¿Cómo? ¿Y aquellos? Bueno, aquellos no han creído, amén, pero si tú y yo hemos creído, entonces antes de dar un paso, voy a meditar bien si es realmente el camino por donde tengo que conducirme. Ay, es que como todos lo hacían, es que como todos se conducían, pues yo también así. Bueno, pues así como todos se perdieron, así también tú te perdiste. En Dios no hay excusa, amado hermano. Mientras nosotros tengamos que estar en esta tierra, tenemos que estar meditando, amén, en la palabra de Dios. Por eso dice, amén, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Amén. Amén. Porque mi casa está desierta. Hablando en lo espiritual, la casa de Jehová somos usted y yo, hermano. Sí. Lo decía hace un momento, se puede aplicar a la casa física o al templo, se puede aplicar, amén. Muchas de las veces podemos ver las necesidades en la iglesia local, amén. Muchas de las veces podemos ver las necesidades en el templo, pero ni nos va ni nos viene, mientras nuestra casa natural esté ordenada, esté pintada y tenga todo lo necesario para ser habitable, aunque la iglesia o el templo donde nos congregamos sea inhabitable. Eso es en lo natural. Pero en lo espiritual, para que Jehová o para que Dios pueda poner su voluntad en nosotros, tiene que reedificar. Y reedificar es quitar el diseño viejo y poner el diseño nuevo. Las cosas nuevas que tiene Cristo para su nueva creación, que es la iglesia, hermano. Es la iglesia. Amén. Por eso dice la palabra en el nombre de Jesús. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Por qué se detuvo la bendición en nuestra vida? Cuando se detiene la bendición en la vida de una persona, hermano, no nada más se lo vamos a atribuir, amén, o no nada más lo vamos a canalizar, amén, en lo económico. No, se detiene la bendición sobre nosotros, amén, y es en sentir o dejar entrar, amén, al que viene a hurtar, matar y destruir. Amén, 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 amén. Ahora, lo aprendíamos hace, creo, 2 semanas. Hurtar no nada más es decir, amén, me robó. Amén. Porque un ladrón va a entrar, amén, un ladrón, amén, alguien que entra a tu casa y roba y no te das cuenta. Amén. Pero hurtar es, amén, que te roben con conocimiento, amén, con conocimiento de causa. Amén. Ese es un problema, hermano.
Hurtar es saber cuando alguien nos está hurtando. Amén. Nos está hurtando en nuestra vida, nos está hurtando, amén, en lo espiritual como en lo natural. Amén. Lo está haciendo teniendo nosotros el conocimiento de que estamos perdiendo. Teniendo nosotros el conocimiento de que estamos demeritando en alguna área, pero no queremos meditar en nuestros caminos. Amén. Cuando se cierra la bendición de los cielos sobre nosotros, entonces, ¿qué es lo contrario a la bendición, hermano? ¿Qué es lo contrario? Diga conmigo, la maldición. La maldición. La maldición, amén, la vamos a traer, amén, de malas en todas las áreas. En el área financiera, en el área conyugal, en el área emocional, en el área laboral. Amén. La vamos a traer de malas, porque los cielos se cerraron, cesó la bendición y se activó la maldición. Alabado sea el Señor, amén. Porque Dios así lo quiso, no, porque no meditamos en nuestros caminos. Porque no meditamos en nuestros caminos. Así le voy a seguir. Así le voy. Todos hacen para acá. Sí, pero hubo alguien que no hizo conforme a la mayoría. Hubo alguien que mientras todo el mundo decía que estaba bien, vino alguien para decir: estás mal, estás mal. Y no se dio a la mayoría, no se dio a la multitud. Subió al monte para esperar la madera que usted y yo tenemos que subir. Y tiene que ser de ánimo voluntario. Mateo 5. ¿Se acuerda de esa palabra? Amén. Mateo 5. Y subiendo él al monte, amén, sus discípulos subieron con él, y él sentado les enseñaba. Y él sentado les enseñaba. Importante es, amén. Y puede ser tremendo, hermano. Puede ser tremendo. Puedes ver a todo el mundo, imagínate, a todo el mundo ir hacia allá y nada más tú tener que ir hacia este lado. No porque la mayoría vaya hacia un lado quiere decir que ese es el camino correcto. Amén. Amén. No nos vamos a ir de acuerdo a la multitud. Es como en un trabajo, hermano. Es que todos lo hacen así. Pero si tú sabes que no se debe hacer así, tú hazlo como debe de hacerse. Amén. Amén. Porque no necesariamente se tiene que hacer como la mayoría lo hicieron. Porque no necesariamente lo voy a hacer como yo quiero hacer con tal de llevarle a la contraria a la mayoría. No, las cosas no se hacen como yo quiero hacerlas o como los demás quieren hacerlas. Las cosas se hacen como deben hacerse. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Y en nosotros no hay pérdida, hermano. En nosotros no es decir, nada, pues no sé hacerlo, no sé conducirme. Amén. No sé cómo hacerle aquí en este ministerio, no sé cómo hacerle en esta causa, no sé. Medita en tus caminos, hermano. ¿Cuál es el mejor camino el cual usted y yo tenemos que recorrer? ¿En qué camino es que usted y yo tenemos que transitar? En Cristo. Puso mis pies sobre la peña, puso mis pies sobre la roca. Amén. Y mientras estemos nosotros, amén, sobre ese fundamento, ¿qué dice la palabra cuando nosotros edificamos sobre la roca? Amén. Vendrán fuertes vientos, vendrán fuertes ríos, y nuestra casa no se caerá porque está sobre la roca. Porque amén, en mi casa tiene un fundamento. En mi casa no se han cerrado los cielos. En mi casa tal vez no tendré trabajo, pero voy a aprovechar para orar más, para comprometerme en los estudios. Voy a aprovechar para tener que cultivar más mi paciencia y esperar el resultado de haber sembrado solicitudes o currículum, lo que usted quiera. Voy a esperar, voy a meditar. Pero en ocasiones no nos gusta, hermano. En ocasiones no nos gusta.
Queremos predicar, pero no tenemos trigo. Queremos predicar del gozo, pero no tenemos vino. Queremos predicar del aceite, pero no oramos, no hay unción, no hay bálsamo del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque cesaron las bendiciones de arriba. Dice la palabra, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Llamé la sequía, y aunque digas que tienes mucho, no tienes nada. Amén. Porque las bendiciones vienen de arriba. Así es. Indiscutiblemente, hermano. Indiscutiblemente. No, pastor, yo, ya vio, tengo el perfil de predicador. Gloria a Dios. Pero con el perfil no se predica. Se predica teniendo en la canasta el trigo para hacer el pan. Porque la palabra es el pan de cada día, amado hermano. Amén. Sí, Amén. amén. Así es. No queremos nosotros tener, amén, una tierra seca. No queremos nosotros tener una tierra árida. Yo lo he declarado en el nombre de Jesús. Iglesia, el taller del maestro es una tierra donde hay trigo, donde hay vino y donde hay aceite, hermano. Amén. En el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Y para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de este pan, de este vino y de este aceite, amén, podemos darle a otras barcas, porque en su palabra hemos obedecido. Así como Pedro lo hizo cuando estaba a la orilla de aquel río, amén. Y Jesús ve y le dice, oye, ¿qué pasó con tus redes? Entra y echa las redes al río, boga mar adentro y avienta las redes. Boga mar adentro y avienta las redes. Y Pedro le dice, trabajamos toda la noche, trabajamos incansablemente, pero en tu palabra echaré la red, en tu palabra echaré la red. Y lo más glorioso es que cuando en la palabra o en cuanto al decreto, amén, dado por nuestro Señor Jesucristo, se activó la bendición de arriba. Se activó la bendición de arriba, amado hermano. En el nombre de Jesús saltaron los peces, alabado sea el Señor, al grado de que la barca de Pedro le compartía de esa bendición a las otras barcas. Así, en el nombre de Jesús, la iglesia, el taller del maestro, amén. Dios nos ha dado pan, Dios nos ha dado trigo, Dios nos ha dado vino, Dios nos ha dado aceite, Dios nos ha dado agua para su honra y para su gloria. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Un amén. Sí, amén. Por eso dice la palabra, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Yosadak, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios. Y dice la palabra, y temió el pueblo delante de Jehová. Y temió el pueblo delante de Jehová. Pudieron haberse preguntado, amén, ¿qué pasó? Sembramos y no sale la vaina cargada de bendición o cargada de trigo, porque la bendición viene de arriba. Sí, amén. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los lagares? Se secaron. ¿Qué pasa con las vides? Se secaron. ¿Qué pasa? Porque la bendición viene de arriba. No quiera usted tener el vino del mundo para traerlo a la casa de Dios. Amén. No quiera usted traer el trigo del mundo para hacer el pan y meterlo a la casa de Dios. No quiera usted traer el aceite, amén, el aceite del mundo o la falsa unción para meterla a la casa de Dios. Por eso indiscutiblemente lo hemos aprendido cuando Jesús, amén, se nos enseñaba creo el miércoles, cuando Jesús hizo aquel azote, amén, aquel azote de cuerdas, ¿se acuerdan?
que llega y dice, y volcó las mesas. Y cuando volcó las mesas, dice, echó fuera las palomas y echó fuera los bueyes. Diga conmigo, las falsas unciones. Las falsas unciones. Y esto lo digo yo porque no quiero ofender a nadie. Y echó fuera lo bestia que yo traía adentro. Echó fuera los bueyes, el mal servicio. Porque el buey tipifica servicio. Amén. Porque el templo de Dios soy yo. El templo de Dios es usted, amado. Y nos tenemos que examinar o nos tenemos que comprometer a meditar en nuestros caminos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios. Y se nos enseñaba el miércoles. Dios a quien ama, llama del monte para ser disciplinado. Dios a quien ama, disciplina. Ya sube tu carnalidad, mi hermano. Ya sube esa crucesota. Ya sube ese pedazo de carne. Ya. Subir al monte y traer madera. Amén. Amén. Por eso dice la palabra que Dios a quien ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. El azote de Dios es para restaurar. El azote de Satanás es para destruir. Alabado sea el Señor. Amén. Por eso dice la palabra en el nombre de Jesús. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Este es mi azote. Amén. No hay de qué temer todavía. Solamente mediten en sus caminos. ¿Cuál es su forma de conducirse? ¿Cuál es su forma de estar hablando en mi casa? ¿Cuál es la estrategia que han usado y que saben que los está pervirtiendo o los está confundiendo? Por eso dice la palabra en el verso 12: y temió el pueblo delante de Jehová. Pero dice la palabra en el 13: yo estoy con vosotros, dice Jehová. O sea, yo estoy con ustedes. Amén. Solamente mediten en sus caminos. Por eso dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Amén. Y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Despertó el espíritu de ¿quién? Diga conmigo: del gobernador y del sacerdote. Imagínense, hermano, ¿cómo es que estaba gobernando? Amén. ¿Cómo es que estaba gobernando Zorobabel? ¿Cómo es que estaba gobernando Zorobabel? Amén. ¿Cómo es que estaba oficiando el sacerdote? Alabado sea el Señor, Josué. Al grado de que dice: y despertó Jehová el espíritu. Amén. Y despertó Jehová el espíritu, porque tanto Zorobabel como gobernador, amén, y Josué como sacerdote estaban gobernando, amén, en la carne y estaban oficiando en la carne, hermano. Esto en la obra de Dios se da en lo espiritual. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado un gobierno. Somos gobernadores de una casa natural y de una casa ministerial. Somos sacerdotes de una casa natural y de una casa ministerial. Amén. Y tenemos que gobernar de acuerdo al gobierno de Dios. Y tenemos que oficiar de acuerdo a los dichos de la boca de Dios, hermano. Amén. Por eso dice, a ver, andan bien carnales. A ver, andan bien carnales. Amén. Zorobabel y Josué andan bien carnales. Claro, no lo dice tal cual, pero sí dice, amén, que el pueblo decía: no es para nosotros tiempo de reedificar la casa. No es para nosotros tiempo de reedificar la casa. ¿Por qué? Diga conmigo: porque como el sacerdote del pueblo. Como el sacerdote del pueblo. Amén. ¿Cómo Josué, nuestro sacerdote, no nos ha dicho nada? ¿Cómo nuestro gobernador
gobernador Zorobabel no nos ha dicho nada, y vienes tú como profeta a decir que Jehová dice que reedifiquemos la casa. ¿De qué casa estás hablando? Ve nuestra casa natural, mira, hasta florecitas tiene afuera, mira nada más las plantas de afuera. Es que Dios quiere reedificar la casa espiritual, hermano, y más en este tiempo. Alabado sea el Señor. Sí, decía el pueblo y respondió tremendo, amén. Tremendo, dice la palabra. Dice en el verso 2 de Ageo 1, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo. ¿Se acuerda de lo declarado, de lo aprendido el miércoles en Segunda de Reyes, amado hermano? Mire, vamos a Segunda de Reyes, más para que vea hasta dónde no entendemos. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 12. Cuando esté allá, usted me dice, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde están los varones del taller del maestro? Amén. ¿Dónde están las mujeres? Amén. Oye, ahora vinieron más mujeres que hombres. Gloria a Dios, saludos allá a los hermanos. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive. Amén, amén. Miren nada más, reinado de Juan. Miren nada más hasta dónde. Amén. Cuando yo escuchar esta palabra, digo, igual que Zorobabel, igual cuando Oseas le dice, es tiempo de reedificar. Aquí, amado hermano, vemos a unos sacerdotes, de los cuales el rey les había dado no nada más un pago, sino que les había dado un decreto, pero no hicieron como el rey les había dicho. Mire bien. Es importante que en la casa donde estamos sirviendo haya albañiles, y no en lo natural, bueno, también en lo natural son de mucha ayuda, amén. Haya carpinteros, lo natural y lo espiritual, haya maestros y haya canteros. Mire bien, dice la palabra, y Joás, en el verso 4, y Joás dijo a los sacerdotes, amén, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según esté estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a Jehová, recíbanlo los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares. ¿Y qué dice? Y reparen los portillos del templo de donde quiera que se hayan grietas. Y reparen los portillos del templo de donde quiera que se vean grietas. Amén. Repito, se puede aplicar en lo natural, ¿verdad? Oye, está una cuarteadura aquí, ¿verdad? Hay que repararlo. Pero si lo aplicamos en lo espiritual, amén, tenemos nosotros, amén, que subir al monte para que el Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo, nos dé la estrategia y ponga la pericia en nuestras manos para poder reparar los portillos o las grietas. ¿Qué es un portillo en lo espiritual? Lo hemos aprendido. Un portillo es una herida abierta. Somos el templo de Dios. Si tenemos una grieta o una abierta, entonces tenemos una herida abierta. ¿Qué es una herida? Es una ofensa que no se ha perdonado a tiempo. Amén. Amén. Y usted y yo no tenemos que ser aquellos, amén, aquellos soldados heridos. Tenemos que ser aquellos soldados llenos de cicatrices. ¿Qué es una cicatriz? Usted me va a decir, una cicatriz, pues es una herida sanada, pastor. Qué bárbaro. ¿Amén? Bueno, sí, tiene lógica, pero una cicatriz es una evidencia
de una batalla ganada. Amén. Amén. Porque nuestra batalla más tremenda está en nuestra mente. No queremos perdonar, nos lastiman, nos hieren y hasta que la pus supure, pero no queremos sanar. Amén. Pero queremos ir a sanar a otros. Pero queremos ir a restaurar a otros. Por eso dice la palabra, amén, reciban los sacerdotes cada uno de las manos de los familiares y reparen los portillos. Pero dice la palabra en el verso 6, pero en el año 23 del rey Joás aún no había reparado los sacerdotes las grietas del templo. Amén. Nosotros como sacerdotes tenemos que entender, amén, que somos reparadores o restauradores de templos. Amén. Hablando de templos se habla de las personas. Amén. Hablando de lo espiritual se habla de las personas. Amén. Poder traer a aquellas personas para su restauración. Amén. Porque no hay quien restaure, amén, un portillo si no es por el diseño de Dios en nuestra vida. Por eso dice la palabra en el nombre de Jesús. Llamando entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? ¿Qué nos va a decir nuestro Señor? Mire qué diferencia. Que el Señor diga: ¿por qué no quedó? Les enseñaste, les condujiste, pero ellos decidieron no meditar en ese camino y se fueron por la multitud. Amén. Ellos decidieron salirse del camino que es Cristo y se decidieron irse por la multitud siguiendo a los egipcios. ¿Por qué no quedó? A que el Señor te diga: ¿por qué nunca les predicaste de esto? ¿Por qué nunca les condujiste así? ¿Por qué? Porque dice aquí: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Amén. Que tú puedes decir: ahí estaba la enseñanza, ahí estaba la estrategia, pero como tú no violentas la voluntad de nadie, nadie puede ser restaurado si no anhela la restauración, hermanos. Amén o no amén. Por eso dice la palabra: ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Y qué dice el verso 8, hermano? En el nombre de Jesús. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Dijeron: está bien, ahí está el dinero. Total, ¿verdad? Mientras nos lo dieron, no hicimos nada, todo fue gratis. Sí, pero el problema aquí es, amén, que ya no eran de fiar. Amén. Ya no eran de confiar. Amén. Ya no eran de fiar, ya no eran de, amén, ya no eran de confianza. Por eso dice la palabra, amén, en el verso 10, y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y del sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Joiada y lo guardaban. Y dice el verso 11: y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra. Por eso la palabra dice que el obrero es digno de su salario, que al que el altar sirva del altar viva, dice. Alabado sea el Señor. Que el que es enseñado de toda buena obra, amén, que el que es enseñado haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye, dice la palabra. Amén. Por eso dice: y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros. Amén. ¿Qué es un carpintero? Un carpintero es aquella persona que tiene pericia en el arte de la madera. Hay tiempo en que, como los carpinteros en lo natural, así nosotros los carpinteros en lo espiritual, amén. Si la madera es un tipo de la carne, tenemos que saber tener la pericia para cuando venga la gente muy carnal, poder conducirla a Cristo Jesús. Amén. Poder conducirla a su restauración. Porque no nada más habla de carpinteros, dice: y maestros que reparaban la casa de Jehová. ¿Qué es un maestro? Aquel que
que instruye, aquel que enseña. Amén. Es importante aprender, porque no podemos enseñar sin antes haber sido enseñados. Nadie puede dar de lo que no tiene, hermano. Nadie puede dar de lo que no tiene, aunque se diga ser. Si no vive la función de lo que se dice ser, entonces no ha aprendido y quiere enseñar de acuerdo a lo que sabe en lo secular o en lo natural. Y lo que es en lo secular y en lo natural no funciona en lo espiritual en Cristo, hermano. Puede tipificar, pero no funciona. Por eso dice la palabra, y albañiles, verso 12, y a los albañiles. ¿Qué es un albañil? Un albañil es el que tiene la pericia, amén, en el arte de la construcción, amén. Un buen albañil te va a edificar una casa, amén, con los cimientos, amén, bien trazados. Un buen albañil te va a edificar en un cimiento inconmovible. Alabado sea el Señor. Nosotros como albañiles tenemos que traer, alabado sea el Señor, amén, a esa gente, amén, a esa gente, a su edificación, amén, pero sobre el fundamento correcto. Y el fundamento correcto es Cristo Jesús. Amén. Efesios 2 dice, edificaos bajo la doctrina de apóstoles y profetas, teniendo como principal fundamento a Cristo Jesús. Esos son los albañiles, amén. En lo natural, primero te ponen los cimientos y luego las barras y luego lo que viene siendo el techo. Y en lo espiritual, primero el cimiento y luego te edifican, amén. Te edifican para que seas o para que seamos albañiles que saben edificar correctamente. ¿Amén o no amén? Sí, amén. Y los otros son los canteros. ¿Cuáles son los canteros? Los que tienen la pericia, amén, en el arte de las piedras, amén, de darle forma a las piedras. ¿Cuántas veces no lo hemos aprendido, hermano? Las piedras de cerro son las que lanzándote o lanzándolas tú, les abres una herida, porque tienen muchos bordes filosos. Amén. Y eso es lo que éramos sin Cristo Jesús. Esas piedras, amén, listas para herir. Sí, amén. Por eso el cantero llamado Jesús por excelencia viene a darnos forma. ¿Para qué? Para podernos sumar al fundamento, para podernos sumar a la edificación. En otras palabras, como dice la Escritura, amén, para hacer la suma de piedras vivas. Amén. Por eso tenemos que tener pericia en lo espiritual, como los carpinteros, como los maestros, como los albañiles y como los canteros. Pero sobre todo, para poder recibir de esto, tenemos que meditar bien en nuestros caminos. ¿Cuántas veces no quieres quedar bien con el hombre, hermano? Aunque quedes mal con Cristo. ¿Cuántas veces? Meditar bien. Amén. Meditar bien. Porque hay una pregunta y hay un reto. Hay una pregunta y hay un reto. Amén. Cuando Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, a él servirle. Si Baal es Dios, a él servirle. Y ahí viene el reto, hermano. Y ahí viene el reto. Cuando la gente claudica entre dos pensamientos y no medita bien en sus caminos, es porque no hay oración, es porque no hay ayuno, es porque el altar está destruido. Alabado sea el Señor. Por eso dice la palabra que Elías edificó el altar con 12 piedras y sobre ese altar se manifestó la gloria de Dios como resultado, amén, como resultado de la oración de un profeta, como resultado de la oración de aquel hombre que hizo descender fuego del cielo, declarando: solo profeta de Jehová he quedado yo en esta tierra. Así que, amado hermano, si no soy el carpintero, que sea el maestro. Si no soy el maestro, que sea el albañil. Si no soy el albañil, que sea el cantero. Pero que seamos, amén, que seamos aquellos que llevan al pueblo a meditar bien sobre el camino, amén, en que están andando.
Meditad bien sobre vuestros caminos. Que no se dé un paso, aunque sea corto, si no es un paso firme en el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, hermano. Dios nos está llamando a meditar bien, a meditar bien en nuestros caminos. Amén. A poder levantarnos y vernos en ese espejo espiritual, hermano, y poder realmente decir: Padre, como que he perdido el tiempo por mucho tiempo, como que siempre quise, amén, siempre quise integrarme a la lista o a la fila, amén, de tu escuadrón, pero siempre titubeé. Hoy oremos a Dios, amado, para decirle al Señor: Padre, el tiempo es hoy. El tiempo es hoy, Señor. Si ves que no nos hemos comprometido, si ves que todavía andamos por caminos torcidos, si todavía no hemos decidido, amén, abandonarnos al camino, la verdad y la vida que eres tú, perdónanos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Venimos delante de ti, Padre, delante de tu presencia. Hoy venimos, Señor, para que pongas en nosotros ese sentir. Hoy pedimos, Señor, que entres a nosotros y empieces a reedificar la casa. Empieces a ordenar la casa. Si hay que hacer algún movimiento en nuestro corazón, hazlo, Señor. Hazlo, Padre. Si hay que sacar algo, si hay que quitar algo que esté estorbando, para que podamos tener esa meditación, para que podamos deleitarnos en tu palabra, Señor. Si hay que quitar algo, quítalo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy pedimos, Señor, que vengas, bendito Dios, y sigas haciendo, Padre, tu obra en nosotros. Hoy venimos, bendito Dios, para que siga siendo aquella lumbrera, Señor, que alumbra nuestros caminos. Hoy venimos, Padre, para que pongas tú, Señor, esa armadura, la cual podamos tener, Señor, para echar mano en medio de la batalla. Hoy venimos delante de ti, Padre. Amén, amén. Venimos delante de ti, Señor. No queremos, Padre, no queremos, bendito Dios, decir no es tiempo. No queremos ser como aquel pueblo, Señor, en el tiempo de Oseas, que decía: no es tiempo de reedificar la casa, no es tiempo, yo todavía tengo mucho que hacer en Egipto, yo todavía tengo mucho que hacer en el mundo, no es tiempo de que me comprometa en la obra, no es tiempo de que me comprometa en ti, no es tiempo, Padre, que no seamos como ese pueblo, sino que podamos decir: Señor, solamente declara con tu palabra qué hay que hacer y a dónde hay que ir, Señor. Solamente, bendito Dios, nosotros anhelamos ser, bendito Dios, ser esos instrumentos que tú quieres usar en este tiempo, en esta área, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy pedimos que reedifiques la casa. Hoy pedimos que vengas y cada vez más, Señor, puedas tú alumbrar, Padre, en los más oscuros rincones de la casa, y quites, Señor, quites toda suciedad de nuestra vida, todo lo que contamina el mensaje, todo lo que contamina el ministerio, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Pedimos, Señor, pedimos, Padre, para que los cielos en nuestra vida no se cierren como se cerraron, Señor, en aquel tiempo. No queremos que la bendición cese de arriba hacia nuestra vida,
como se cerró el cielo, Padre, en el tiempo de Zorobabel, en el tiempo del sacerdote Josué, Padre, al grado de que vino el temor a inundar sus corazones. Al momento, Padre, en que vino a inundar el temor al corazón del pueblo, pero tú te paraste por medio del profeta Oseas para decir: no tengan temor, porque yo estoy con ustedes. Solamente mediten en ese camino, solamente mediten en ese sentir, solamente mediten si realmente es o no el tiempo de reedificar mi casa. Amén. Solamente mediten bien. Mediten bien si realmente es o no el tiempo de reedificar la casa. Porque para reedificar la casa, donde se pueda pasear a lo largo y ancho el Espíritu Santo, tenemos que anhelar que todo lo egipcio cese, que todo lo egipcio se vaya y que todo lo que pueda contaminarnos en lo espiritual deje de ser en nosotros. Que sea la palabra, que sea el trigo, que seamos esos alfolís llenos de trigo, que seamos esas copas llenas de vino, que seamos esas lámparas llenas de aceite, que seamos esas fuentes llenas de agua, que seamos nosotros aquellos que hemos meditado bien en el mejor camino y que te hemos clamado y que te hemos rogado y que hemos declarado: Padre, estoy harto de seguir a la multitud, estoy harto de agradar o querer agradar a los hombres, estoy harto, Padre, de ser el títere del enemigo, estoy harto, Padre. Sí, Señor. No quiero que seas tú, mi Señor. Ya no quiero un Zorobabel, Padre, como gobernador. Ya no quiero a un Josué como sacerdote. Yo lo he declarado, nosotros lo hemos declarado cuando nos acercamos para decir: tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador, tú eres mi sacerdote, tú eres mi Señor, mi gobernador. Seas tú quien gobierna nuestra vida, seas tú quien nos conduce en ese caminar hacia la vida eterna. Seas tú y no nuestros ideales y no nuestra imaginación. No sea, Padre, bendito Dios, el sentir de la carne. No sea, bendito Dios, el sentir, Padre, humano, bendito Dios, sino que seas tú en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, en el nombre de Jesús. La invitación está hecha a subir al monte y traer madera, y yo reedificaré la casa y pondré en ella mi voluntad, dice Jehová de los ejércitos. Hoy pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús, si no hemos decidido subir al monte, Señor, y hacer ese sacrificio de nuestra carne. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Seas tú, Espíritu Santo, gobernando y canalizando todas las bendiciones habidas y por haber sobre los varones y las mujeres, los jóvenes y las señoritas de esta casa, el taller del maestro, sobre la casa Jesús viene pronto y la iglesia remanente, en el nombre de Jesús, Señor, sobre todo aquel que te ha creído, sobre todo aquel, Señor, bendito Padre Celestial, que en su corazón está el seguir honrándote, Padre, y tú desates la pericia del albañil sobre de su vida, la pericia del maestro, la pericia del carpintero y la pericia del cantero, para ser aquel reparador de portillos sobre el diseño establecido, Padre, y declarado en el monte por tu misma boca hacia nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios, amén. ¿Por qué no le damos saludo a 20 o a 30 personas? Saludos allá a la familia. Dios te bendiga, hermano. Qué bueno que vinieron. Dios les bendiga. Tenía mucho que no los veía, pero bienvenidos. Gloria a Dios, amén. Bendiga a estos jóvenes, a estas señoritas. ¿De dónde vienen? Gloria a Dios, amén. Dios los bendiga y los guarde, amén. Así que vamos a orar por las ofrendas, vamos a orar por los diezmos en el nombre de Jesús. Le voy a pedir a mi amada esposa que me apoye a orar, amén, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya.
Amén, amén. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Hermosa enseñanza. Tenemos mucha tarea para meditar. Amén. Para desmenuzar toda esta palabra que el Señor nos ha dado. Porque tenemos mucho trabajo. Amén. Sí, amén. Hay que meditar, hay que entregarle al Señor todo lo que no es de Él, lo que sabemos que muchas veces nos estorba o nos hace daño para que el Señor siga haciendo su obra en nosotros. Amén. Así que, bueno, ya todo depende de que nosotros querramos servirle al Padre, de que nosotros querramos verdaderamente estar en obediencia. Amén. Delante de Él. Pues en esta hora vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas, en el nombre de Jesús. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Bendito Dios, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque nos sigues hablando, Señor Jesús. Gracias, Padre, por esta hermosa enseñanza, donde tú, Señor, nos sigues enseñando, mostrando el camino, Padre, cómo debemos de ponernos a cuentas contigo, Padre, para que el día que estemos delante de tu presencia no haya excusas, Padre. No digamos, no sabía, no se me enseñó. Aquí está clara tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a alinearnos, bendito Señor, a caminar conforme a tu corazón, Padre. En esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que bendigas a cada dador alegre, a cada uno, Señor Jesús, de los que hoy vienen a dar, Señor, con todo su corazón, sus diezmos, sus ofrendas, Padre Santo, por obediencia a ti, Señor, no por lo que tú, Señor, nos vayas a dar, o que esperemos algo bueno de parte de ti, porque todo lo que tú nos das es bueno, Señor. Todo lo que tenemos en esta vida, Señor, es porque nos lo merecemos, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Queremos sembrar en esta tierra, Padre. Queremos sembrar en esta tierra buena, bendito Dios, para que tú, Señor Jesús, te encargues de que ese fruto, Señor, venga a nuestras manos. Bendigo a cada trabajador, bendigo sus trabajos, bendigo sus vidas, poderoso Rey. Muchas gracias, Señor bendito. Reprendemos, Señor, toda obra del enemigo que quiera traer miserias a las familias, Padre. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Que tú bendigas cada hogar que aquí se representa, que tú le sigas dando, Señor, que tú le sigas multiplicando, Señor, sus ganancias, Padre Santo. Tú tienes el control de nuestras vidas. Tú tomas el control, Señor, de nuestras decisiones. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, Gloria a Dios. Con gozo bendigamos nuestro corazón, porque Dios ama al dador alegre. amén, así es. Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos. Amén. Gloria a Dios, porque en punto de las 6 de la tarde estaremos en Rancho Alegre. Amén. Gloria a Dios. Predicando también su palabra y tendremos la cena del Señor. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te doy gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Sigas tú obrando, sigas tú operando en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a meditar en tu palabra, a meditar en nuestros caminos. No queremos ser aquellos oidores olvidadizos, no queremos. Queremos ser, Padre, delante de ti, a quien tú levantes con poder y gloria. Queremos ser aquellos a quien tú, Señor, depositas esa palabra profética, esa palabra de bendición, Amén, Señor. amén. Que podamos declarar y establecer tu palabra en esta casa como en las casas naturales donde habitamos. En el nombre de Jesús, Señor. No queremos que las bendiciones de arriba cesen, Padre. Queremos tener el trigo, tener, Padre, el aceite, el vino y el agua en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, tenerte a ti de nuestro lado. En el nombre de Jesús, Señor, amados de nuestro corazón, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.